En la sección 19.6 tenemos la relación entre energía libre y temperatura. Aquí inician diciendo que el delta G estándar de formación, el cual lo obtenemos del apéndice C, es para reacciones que ocurren a 25 grados Celsius. Lo que pasa es que las reacciones químicas podrían llevarse a cabo a cualquier otra temperatura. Entonces, se vuelve interesante ver si yo cambio la temperatura, cómo eso afectará la espontaneidad de un proceso, ¿sí? Y entonces, acá el libro lo que hace es explicarnos que claramente la temperatura nosotros la veríamos afectando eh, el término que tiene que ver con entropía, porque la temperatura va a multiplicar a la entropía cuando yo calculo el cambio en la energía libre, ¿sí? Entonces, algo interesante es que este término entropía tiene un menos adelante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el cambio de entropía fuese negativo, ese negativo sumado con este otro negativo me daría positivo. Y ahí se da una serie de combinaciones de signos que nos pueden dar varias posibilidades a la hora de que una reacción sea endotérmica o exotérmica. En ese caso, el delta H puede ser positivo o negativo si es endotérmica o exotérmica. Y el término de entropía podría ser positivo o negativo dependiendo de si el cambio de entropía es positivo o negativo, porque como tenemos un menos aquí, eso nos va a cambiar de signo. Entonces, en la tabla 19.3 se nos hace un resumen de esas posibles combinaciones que nosotros podríamos tener. Entonces, si las analizamos por acá, vemos que, por ejemplo, analizando la primera combinación, aquí esos signos son los signos que tendría el cambio de entalpía. Estos de acá serían los que tendría el cambio de entropía. Estos que tenemos acá ya sería el cambio de entropía, pero multiplicado por el negativo, pues ahí podría cambiar de signo. Y finalmente, tenemos aquí, bueno, ya el cambio de energía libre que tomaría en cuenta los dos signos de las dos cantidades, qué valor nos podría dar. Entonces, el primer y segundo caso tal vez son los más sencillos. Veamos cómo lo analizaríamos. Supongamos que yo tengo una reacción exotérmica, ¿sí? Tengo una reacción exotérmica. Eso significaría que el delta H sería negativo. Y que yo tengo un aumento en el cambio de entropía. El cambio de entropía me dio positivo. Si el delta S es positivo, cuando yo lo multiplique por este menos que tenemos acá delante del T, entonces este más multiplicado por este menos me va a dar menos. Eso quiere decir que si este delta H me dio negativo y este otro término es negativo, y cuando yo los junte, ¿sí? Cuando yo los sume, esos dos términos, si este es negativo y le sumo otro negativo, pues el delta G inevitablemente me va a dar negativo.
Entonces, en ese caso, pues no importa cuál sea el valor de la temperatura, este más con este menos siempre me va a dar menos. Por lo tanto, un caso así en el que el cambio de entropía sea positivo y la reacción sea exotérmica, será espontánea para todas las temperaturas. ¿Sí? Segundo caso. Si la reacción es endotérmica y el cambio de entropía es negativo, este negativo multiplicado por el negativo de la temperatura me va a dar positivo. Entonces, si vemos, cuando yo una, ¿sí? Estos dos términos, cuando yo sume este con este, como los dos son positivos, pues inevitablemente yo sumo dos números positivos, el resultado va a ser positivo. Ujú. Y un delta G positivo significa que la reacción es no espontánea. ¿Ok? No importa cuál sea la temperatura, la reacción no va a ser espontánea a ninguna temperatura. Los, el tercer y cuarto caso son más interesantes. Son más interesantes. Y aquí veamos por qué lo son. Si la reacción es exotérmica y el cambio de entropía es negativo, negativo con negativo me va a dar positivo. Entonces, lo que tenemos es que si yo tengo este negativo y le sumo este otro que es positivo, lo que se va a dar ahí es como una resta, ¿verdad? Porque tenemos un término negativo y el otro positivo. Cuando yo los sume, tengo un par de posibilidades y sería que o me dé positivo o me dé negativo. ¿De qué dependería eso? Bueno, pensémoslo así. Si este delta H es negativo y este término es positivo, la manera en que esto me podría quedar positivo es que este término de acá sea más grande que el delta H. Ujú. ¿Y cómo podría ser más grande? Bueno, si la temperatura es mayor. Ujú. Entonces, si la temperatura que va a multiplicar el delta S es lo suficientemente grande como para hacer que este término positivo sea más grande que este término negativo, pues al sumarlos me va a dar positivo. Ujú. Y un delta G positivo significa no espontáneo. Entonces, precisamente la reacción sería no espontánea a altas temperaturas. ¿Sí? Y entonces, más bien, ¿verdad? La conclusión eh, sería el contrario para bajas temperaturas. Si la temperatura es baja, sí sería espontánea. Entonces aquí nos ponen un ejemplo que sería que el agua líquida pasando a agua sólida, ¿verdad? Claro, si estamos en temperaturas bajas, pues este proceso sería espontáneo, ¿verdad? Que sería un enfriamiento del agua hasta congelarse. ¿Sí? Y mi otra situación, el último caso que yo podría enfrentar aquí es que mi reacción sea endotérmica y que el cambio de entropía sea positivo. ¿Mm? Como delta S es positivo, al multiplicarlo por este menos me va a dar menos. Entonces, nuevamente aquí vuelve a ocurrir el efecto de que si yo tomo este positivo y le sumo este negativo, en realidad sería una resta, ¿verdad?
que si ambos términos son iguales me daría 0, ¿verdad? Pero si el delta H es más grande que este otro, me va a dar positivo, ¿sí? Pero si más bien el menos TS es superior al H, me daría negativo. ¿Mm? Entonces, en ese caso, para que este término de acá, el, el T delta S, sea más grande que el delta H, sería que la temperatura sea alta, para que al multiplicar por el delta S sea un número más grande que el delta H. Entonces, a altas temperaturas yo tendría un delta G negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que a altas temperaturas sería espontánea, ¿sí? Mientras que, de nuevo, la conclusión sería que al contrario no. Ujú, ¿sí? Entonces por acá tenemos un ejemplo de una reacción y nos están diciendo que, primero que todo, predigamos el sentido en el que delta G de esta reacción cambia con el aumento de temperatura. Y eh, en una segunda pregunta nos dicen que calculemos el valor de delta G a 25 y a 500. Algo importante que nos dicen aquí es que supongamos que el delta H y el delta S no cambian o cambian muy poco con la temperatura. En realidad, estrictamente, el delta H y el delta S sí dependen de la temperatura, pero acá para este ejercicio, para hacerlo más simple, vamos a suponer que ninguno de los dos cambia, ¿sí? Eh, Aquí de lo que nos estamos valiendo es que en el ejercicio resuelto 19.5 ya teníamos los valores de delta H calculados, nos había dado 92.38 y también el valor de el delta S, ¿sí? Ya lo habíamos, ya los teníamos, ya los teníamos. Entonces, em, tenemos un, eh, un delta H negativo y un delta S negativo. Entonces, si regresamos a la tablita que tenemos por acá, estaríamos hablando de este tercer caso, ¿sí? Estaríamos hablando del tercer caso que teníamos por aquí. Sería este por acá. Tenemos una reacción en la que delta H es negativo y el delta S también. Ujú. Entonces, lo que vimos acá es que si estamos en esta situación, este término de acá va a ser positivo. Ujú. Y entonces, lo que nos dice aquí la tablita es que si estamos en esta situación con el delta H y el delta S negativos ambos, lo que va a ocurrir es que es espontánea si la temperatura es baja y no espontánea si la temperatura es alta. ¿Mm? Entonces, sería la manera en que nosotros podríamos
eh, predecir que si tenemos la temperatura a unos valores bajos o inferiores, la reacción va a proceder de izquierda a derecha con normalidad, mientras que si la temperatura es alta, más bien sería al revés. ¿Sí? Muy bien. Y bueno, precisamente eso es lo que se detalla por aquí en lo que ellos explican como inciso A. Ahora, en el inciso B, lo que nos piden es que calculemos eh, el delta G a 25 grados y a 500. Ya vimos antes que a bajas temperaturas mm, es espontáneo. Ujú, sí, regresemos acá. Ya vimos que a bajas temperaturas es espontánea y, y es no espontánea a altas temperaturas. Entonces, ¿qué pasa a 25 grados Celsius? Lo que podemos ver es que, bueno, aquí los valores de delta H y delta S estamos suponiendo que no harían, ¿sí? Que ¿verdad? En ese sentido aquí para 500 estamos suponiendo que los valores de delta H y delta S no harían de 25 a 500. Y lo único que estamos cambiando por acá es la temperatura, ¿verdad? A 298 o a 573. Entonces veamos que sí se cumple la predicción que estábamos teniendo. A baja temperatura, ¿cuánto nos está dando el delta G? Nos está dando a negativo. Y negativo significa que es espontáneo en la dirección directa. Ujú. Mientras que veamos que cuando calculamos el delta H, perdón, el delta G a alta temperatura, el valor nos da positivo. Eso significaría que la reacción a alta temperatura no sería espontánea. ¿Sí? Entonces, de esta manera es como podemos ver qué relación tiene delta G con la temperatura y utilizar la tablita 19.3 para con la predicción aquí de signos poder decir si a alta o baja temperatura la reacción es espontánea, es no espontánea o como vimos en los casos 1 y 2, es espontánea o no es espontánea sin importar la temperatura.